El placer de saludarlos, ciclo 2025, para cruzar el océano y traer una historia. Como cruzó el océano él, uno de los grandes hombres de la España del siglo pasado, Manuel de Falla, que vino a morir a Córdoba, que vino a morir a estas tierras, que pasó por Carlos Paz, pero que murió en Altagracia. Hoy vamos a descubrir esa historia de un gigante tan maravillosa en la persona de su sobrina nieta, Elena García de Paredes, que además es la presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla. Querida Elena, qué placer de saludarte. ¿Cómo estás? Pues puedo decir que el placer es mío, porque de alguna manera, aunque sea a través de una pantalla, me siento un poquito como que estoy ahí. Y he de decir que echo mucho de menos ir a las tierras de Altagracia y Carlos Paz y bueno, todo lo que es esa zona que acogió además con tanta generosidad a los hermanos, porque eran dos, eran Manuel y María del Carmen. ¿Por qué vinieron a Argentina María del Carmen y Manuel? Bueno, eran unos tiempos muy complicados en España. Hay que pensar que acababa la guerra civil y en septiembre, que es cuando ellos viajan a Argentina, es cuando Hitler invade Polonia, es decir, estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Y la tierra argentina era una zona pues muy próspera. Muchos músicos iban ahí, como Rubinstein, Toscanini, bueno, y le habían invitado a dirigir unos conciertos en el Teatro Colón de Buenos Aires. Él pensó que era el momento de salir de Europa y salir de España. Él estaba muy dolido con todo lo que había vivido durante la Guerra Civil. Y además de alguna manera él se sentía presionado por el gobierno de Franco, pero presionado en el sentido contrario al que nos imaginamos. Es decir, querían utilizarlo como una imagen visible del nuevo régimen y él eso no le gustaba que nadie lo utilizara, ni de un bando ni de otro. Y entonces decidió aceptar esa invitación y viajar a Argentina. Es decir, que cuando algunos pueden llegar a creer que a Falla lo echan, a Falla nadie lo echa, es un autoexilio. Así es, así es. Y luego además él estaba intentando trabajar en Atlántida, él necesitaba calma, necesitaba tranquilidad. Él sabía que en España había mucho ruido para él. Y luego ya, yo que conozco a Argentina, pues yo me imagino que llegó al puerto de Buenos Aires y todo el mundo se volcó en ser cariñoso, en ser generoso con él. Ahí estaba Juan José Castro con su mujer, Raca, bueno, y le recibieron con los brazos abiertos. Y él encontró que ahí sí podía tener la paz que necesitaba. Es la primera vez que escucho esto que me decís, que el régimen de Franco intentaba aprovecharse de la imagen de Falla. ¿Podés decirme algo más sobre esto? Sí, bueno, por lo que yo sé, es normal, es decir, es una época en la que una parte muy importante de la cultura había salido de verdad exiliada. En literatura bueno, pues está Rafael Alberti, en música también, habían matado a Federico García Lorca y de alguna manera una figura como la de Manuel de Falla, un gran católico, una persona conservadora y de fama mundial, pues era muy interesante y le ofrecieron pues la presidencia del Instituto de España, incluso le ofrecieron una casa, o sea, ya, y cuanto más le ofrecían, yo creo que él más se echaba para atrás. Pero eso fue o sea, antes de irse y durante, mientras él estaba en Argentina, siguieron intentando ofrecerle para que volviera a España y no volvió porque él estuvo en Argentina hasta su fallecimiento. Era, sin ningún lugar a dudas, una gran mancha para el régimen de Franco que una persona como Falla se esté muriendo en Argentina. Sí, pero bueno, es la realidad que tenían. Y además ya lo sabemos pues porque hay documentación ya que se puede consultar y que se puede ver en la que se ve que el gobierno de Franco estaba muy pendiente de los movimientos de Manuel de Falla en Altagracia. O sea, había una serie de personas que estaban pendientes de todo lo que hacía, de quién le visitaba,
Mm, y hasta el último momento, a través, bueno, tan al último momento que una muy amiga de Manuel de Falla, Conchita Badía, poco antes de fallecer Manuel de Falla, fue con la encomienda de intentar convencer a Falla de que regresara a España. Bien, gestiones, por supuesto, infructuosas. Pero por aquí ha comenzado esta charla que va a tener distintos caminos. Uno de ellos es, ¿cómo es tu vínculo familiar con el maestro Falla? Bueno, yo soy hija de la única sobrina que tuvo, porque eran 3 hermanos, 2 muy seguidos, que eran Manuel y María del Carmen, y luego con mucha diferencia de edad Germán. Y Germán tuvo una única hija que era ahijada de Manuel de Falla, Isabel de Falla, mi madre. Y esa es la vinculación. Desgraciadamente yo no le conocí, no le he conocido de otra manera, le he conocido a través de su testimonio, que también es una manera bonita de acercarse a alguien. Porque hay veces que las personas cuando se van no desaparecen, dejan un testimonio, sobre todo cuando la persona ha sido interesante. Y Manuel de Falla dejó un testimonio muy importante y bueno, y de él nos alimentamos no solamente yo, sino todos los que nos acercamos al archivo, a su figura, al legado que dejó. ¿Qué decía Isabel del maestro Manuel de Falla? ¿Ella lo conoció? Sí, le conoció cuando, pues unas semanas antes de partir para Argentina. Ella tenía 7 años, ella era de El Salvador, era centroamericana y vino con sus padres a Granada el verano de 1939 y vino a hacer la primera comunión, que la hizo en Granada. Y contaba pues que era muy cariñoso, pero que luego también era muy estricto y que solamente si se había portado bien le dejaba que sentarse en la escalera a escuchar cómo tocaba el piano. Físicamente, ¿qué te decía de él? No, de eso no me dijo nada, Porque en Altagracia, por ejemplo, mi padre me contaba que era un señor bajito, delgadito, chiquitito, pequeño. Claro, uno le hubiera gustado aprovechar más a los padres y a los abuelos con estos datos, pero parece que la historia nos interesa un poquito más de grande, creo que nos pasa un poco a todos eso, ¿no? Nos pasa a todos. Y a mí me ha pasado también con mi madre, porque siempre decía, ay, tengo que preguntarte tantas cosas que sabes, que me tienes que contar. Y bueno, se fue antes de que le pudiera preguntar todas. Me contó muchas, pero no todas. Bien, ¿qué es lo último que conociste de Falla, que te contaron, que descubriste en un documento, que apareció y que no sabías? A ver, ¿qué es lo último que...? A lo mejor es una fotografía, a lo mejor es un documento, a lo mejor es alguien que te contó algo. Así últimamente es testimonios, pues me ha impresionado mucho la visita de una persona de ahí, de Altagracia, que ha venido a visitar el archivo Manuel de Falla. Se llama Sebastián Sancho Pujía, un chico joven, y su abuelo fue el fotógrafo que tomó estas imágenes tan maravillosas de la visita de Rafael Alberti y del laudista Paco Aguilar creo que fue en 1942. Entonces es muy bonito porque él me ha comentado que conserva no solamente las fotografías, los negativos, es que conserva las máquinas de fotografiar de su abuelo, el estudio, todo. Ha hecho un trabajo impresionante y ha venido, pues tal que la semana pasada, a hacer una donación muy generosa. Yo no sé si en algún momento puede ver la gente esas imágenes tan bonitas. ¿Sí? Sí. No, puedes continuar. Puedes continuar. Testimonio así reciente, yo creo que ese me ha gustado mucho. Y luego ha sido muy bonito que el día que él llegó al archivo nos acompañaba un director de cine español de Granada, que se llama José Sánchez Montes. Él está preparando una película sobre estos últimos años de Manuel de Falla. Pero lo bonito es que este director, su abuelo, también era amigo de Manuel de Falla.
en Granada. Y Antonio González. Y de pronto me di cuenta, estábamos en la cámara acorazada del archivo, viendo documentos, enseñándole a Sebastián lo que es el archivo Manuel de Falla, y nos acompañaba este director. Y de pronto les dije, y me emocionó mucho, de verdad, digo, es que estamos aquí 3 descendientes de 3 amigos, o sea, de 3 personas que tuvieron conocimiento entre ellos, uno en Argentina y otro en Granada. Y entre todos pueden hacer un aporte para reconstruir un poquito más la figura de Falla. Yo lo conocí, claro, y yo escribí la historia de don José Pugia, o Pugía, que vivía a 2 cuadras de mi casa. Yo vi ese archivo fotográfico y él me contó a mí que cuando le sacó la foto a Falla, Falla le dijo que no lo tome, que lo tome desde abajo porque si no salía como muy pequeñito, como muy bajito. Sí. Y hacía bien en decirlo, porque nosotros que tenemos el archivo fotográfico y vemos las fotografías de Manuel de Falla, es que se le ve muy chico al lado de, sobre todo cuando está al lado de personas con una estatura más o menos normal. Es que creo que medía 1,50 m. Claro, muy bajito. Manuel, ¿cuál era el nombre completo de Falla? Manuel María de los Dolores. ¿No era un poco más largo, del corazón de Jesús, de Clemente Ramón? Uy, pero yo a tanto no llego. No, pero yo me acuerdo, pero sí, era un nombre un poco más extenso. ¿Hijo de quién era Manuel de Falla? Bueno, sus padres eran José María Falla, comerciante, y de María Jesús Mateu, una mujer de muy buena familia de origen catalán, y que además fue quien le inculcó el amor por la música, porque ella tocaba el piano, y de hecho los primeros conciertos de Manuel de Falla fueron con su madre.